La lección número 3. Resumen del libro de Job. Pero antes de ir al resumen, tenemos la lectura del Salmo 101 al Salmo 150. ¿Qué le llamó la atención? ¿Quién va a compartir primero su experiencia al leer estos salmos? ¿Qué le llamó la atención en estos salmos del 101 al 150? ¿Hay algún salmo que le haya llamado la atención? ¿Quién va a partir diciendo algo? Ya. Voy a Pastor, sortear aquí. Hermana ok. Verónica. Yo puedo leer mi respuesta, pero igual quiero decir que desde que se hizo la explicación del Salmo 37 aquí en clase, es difícil dejar de verlo ya de esa forma. Entonces igual quedé impactada con eso. Ah, muy bien. Y mi respuesta la voy a leer nomás. Los salmos siempre se han usado con mucha facilidad en la liturgia para exhortar a la congregación a adoración. Mm, Aún encuentro mayor asertividad y seguridad en esta lección porque veo en ellos un reconocimiento profundo de la dependencia que tenemos del Señor, ya sea en victoria o en tribulación. Solo el pueblo que le conoce puede declarar que Dios es bueno, que es el refugio seguro. mm, Ellos no lo vieron y tal vez ni comprendieron, pero nosotros y todas las generaciones venideras somos bendición de la promesa que en ellos comenzó. mm, Y de lo sublime de la adoración al justificado que pide por tener y anhelar el deseo de buscarle y obedecerle, porque reconoce que no es algo propio. Nos reconocemos faltos y necesitados de sabiduría y misericordia. Esa fue mi versión Ah, en muy general bien. de los salmos. Muchas gracias, muy bien. ¿No? Como los salmos en realidad son maravillosos cuando uno quiere tener un momento de oración, de comunión con Dios, un momento de abrir su corazón, un momento donde está pasando por alguna inquietud, alguna duda, alguna pena. Los salmos ayudan bastante a liberar esa tensión, ¿no? Cuando los lee, cuando los medita, cuando busca seguir también de alguna manera el ejemplo del autor. Muy bien, hermana Verónica. ¿Quién más? Yo, pastor. Hermano César. Bueno, una de las cosas que me llama la atención de este grupo, desde el 101 al 150, es que está el Salmo 119, Ya. salmo muy largo, ¿no es cierto? Ujú, Este enfatiza, ¿no es cierto?, que respecto de eh, el elemento educativo fundamental para la vida es la ley del Señor, claro, claro. ¿No? Es el salmo más largo, ¿no es cierto? el salmo más Es largo. es un acróstico donde en cada sección de 8 versículos cada uno Claro, va mostrando una letra del alfabeto hebreo, ¿no? Entonces es un salmo bien precioso, así también el Proverbio 31 es lo mismo y otros más, claro. los Es, acrósticos. es Muy verdad. bien, gracias hermano César. ¿Alguien más de estos Lo salmos que que me le... llamó, lo que Sí, me llamó más la atención, pastor, Fernando, es la fidelidad que tiene el Señor con cada uno de los escritores del Salmo. bien, En el sentido que tiene tiene el llamado cuando estamos en problemas, cuando estamos en dificultades, a alabar al Señor, claro, mediante todas las circunstancias que puedan salir. No importa que uno esté pasando mal o lo esté pasando bien.
esté bendición o no esté, no esté siendo próspero y tenga dificultades. Pero la fidelidad del Señor y la vista de la actuación del Señor y la obra del Señor a los salmistas me revela que aunque yo lo esté pasando mal, si yo alabo al Señor y no lo dejo de alabar, lo glorifico y para eso estamos, para glorificar y alabar a Dios. El Señor siempre va a estar conmigo, no importando las circunstancias que tengamos. El Señor siempre nos va a estar agarrando del brazo y diciendo, yo estoy acá, no te preocupes, Mm. Sí, no te preocupes, aunque lo pases mal, lo pases bien, yo estoy acá. Yo soy tu Dios y no te voy a dejar. A eso es lo que me refiero. claro que sí. Bien, uno puede sacar lecciones de los salmos. A mí lo que me interesa es que los lean, ¿no? Porque podemos deducir varias cosas de lo que los salmos dicen o un libro o de lo que alguien ha comentado sobre un salmo, pero el interés mío es que los lean, ¿no? Y que ustedes mismos, al leerlos, vayan ustedes mismos sacando sus propias conclusiones, sus propias lecciones, porque el buen exégeta, el buen estudiante, va a leer la Biblia, ¿no? Va a buscar la forma de leer la Biblia, va a tratar de entender lo que el texto le va diciendo. En esta lectura devocional, podríamos decir, no, no tanto un trabajo exegético, ¿no? Eso no lo estamos haciendo, pero sí lo esencial de esto, queridos hermanos, es que lean los salmos que ha correspondido en esta ocasión, como también los proverbios que vienen. Vamos a leer después el Eclesiastés y Job, pero hay que leer, ¿no? Eso es clave. Bien, perfecto. Vamos al resumen de la lección número 3, entonces, ahora. ¿Ya? Hay 8 puntos, yo creo, principales que están en esta lección que voy a compartirles para que vayamos conversando en aquellos que ya leyeron la lección, que hicieron la tarea, que van adelantado, que yo les felicito. De aquellos que quizás aún no han leído la lección y que ahora se van a enterar, bueno, leanla y también hagan el cuestionario para que pronto lo hagan llegar como corresponde. Bien, mire, lo primero, tiene que ver con el objetivo del libro de Job. Aquí entramos al libro de Job. En la lección ustedes van a ver que Job, se dice sobre el autor, es un autor desconocido, ¿no es cierto? Pero también ahí yo quiero no rectificar, sino más bien ampliar cuando se menciona el tema de las fechas en la lección. Ustedes van a ver que en la lección que corresponde a hoy día, ¿no? Sobre Job, se dice que este fue en la fecha, el año 950 al 586. Pero esa fecha 950 al 586, una fecha que está dentro de la posición más tradicional, pero no es la única, porque hay muchos eruditos que dicen que Job se escribió en el año 2000 antes de Cristo. Otros hablan del año 3000 antes de Cristo. Y algunos dicen que Job es el libro más antiguo de la historia. ¿Ya? Entonces, sobre el autor es alguien desconocido. Sobre la fecha hay un lapsus bien extenso donde muchos eruditos no se ponen de acuerdo en forma definida para decir que es del año 3000, el año 2000, el año 950 o el año 586. Otros hablan del post-exilio, ¿no? Entonces, las fechas son relativas aquí para este libro, como para otros también, ¿ya? Para que eso lo tengan presente, porque en la lección que ustedes recibieron, ahí solamente se menciona el año 950 al 856, me parece, ¿no? Pero yo les comento esto para que lo tengan presente. ¿Bien? Perfecto. Ya, el objetivo del libro es analizar los alcances y usos de la sabiduría tradicional, ¿ya? Esta sabiduría frente al sufrimiento, especialmente de alguien que es justo como el caso de Job.
Y aquí Job va a cuestionar la idea de que la vida siempre sigue un curso ideal, como que no pasa nada. No, va a ver que hay momentos donde los que son justos o justificados, o los creyentes, o las personas correctas, etcétera, etcétera, padecen pruebas y a veces pruebas muy complicadas, como las que Job tuvo que enfrentar. Por eso también Job, allí tú ves en el capítulo 12, versículo 6, aquí sacó el texto, dice, prosperan las tiendas de los ladrones, refiriéndose a los injustos, a los malvados, y los que provocan a Dios viven seguros, en cuyas manos Él ha puesto cuanto tienen, es decir, la abundancia, la prosperidad. Tal como lo describe el Salmo 73 que yo les hacía mención la vez anterior, que lo leyeran en todas las versiones bíblicas que tuvieran. No, porque es un salmo sumamente interesante que está en consonancia con lo que es el libro de Job, ¿no? Como también el libro de Habacuc. Habacuc también es un profeta donde comienza diciendo, ¿hasta cuándo tengo que esperar sin que tú des respuesta a este problema que estamos sufriendo? Entonces, Job tiene ese objetivo principal de mostrar que la sabiduría tradicional debe ayudar para buscar la forma, ¿no?, de entender en lo posible, aunque no completamente y plenamente, el sufrimiento en una persona justa. ¿Ya? Y cómo este libro va describiendo toda esa situación a través de el caso de Job. Lo segundo, aquí hay propósitos divinos ocultos. ¿Por qué? Porque el libro enseña que Dios tiene razones detrás del sufrimiento que nosotros no podemos ver y quizás no podemos entender o comprender cabalmente, pero que sí Dios lo conoce plenamente. Fíjese que en el inicio, en el capítulo 1, versículo 8 al 11 dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él, a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia, le dice Satanás a Dios. Qué interesante esto, porque Job nunca supo que hubo este diálogo entre Dios y Satanás en el cielo para que él estuviera sufriendo lo que sufrió. Él nunca supo eso. Pero nosotros sí, ¿no? Y aunque nosotros lo sepamos, aún sigue esta, esto inescrutable de los caminos de Dios. La palabra inescrutable está en Romanos capítulo 11 también, ya versículo 33, si tú lo puedes ver. Inescrutable es una palabra griega que se usa solamente en la Biblia. Los otros escritores griegos de la Biblia extrayeron algunas cosas de ese término inescrutable. ¿Y qué significa inescrutable? Sin rastro, ¿no? Esa palabra está en el contexto cuando un perro, para buscar una presa, tú le pones un paño para que olfatee y busque o siga algunas huellas, ¿no es cierto?, para buscar la presa. Pero inescrutable es no tener ningún olfato, es no tener ninguna huella, es decir, no hay nada que te guíe para entender o buscar esa presa. Entonces se aplica a la vida del cristiano en cuanto a que Dios tiene sus caminos inescrutables, es decir, no podemos rastrear, no podemos rastrear los misterios de Dios. Solamente Él los conoce. Y si se acuerdan del texto de Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, ¿qué es lo que dice? A los que están en Pentateuco, a los que vieron Pentateuco, Los secretos son de Dios y lo revelado para nosotros. exacto, ¿no? Las cosas reveladas son dadas para nosotros, lo que Dios ha revelado en su palabra, más lo secreto pertenece a Dios. Eso es
inescrutable. ¿Ya? Entonces, en Job eh, está eso detrás, el camino inescrutable de Dios frente al sufrimiento de un justo. ¿Por qué? ¿Para qué tanta cosa de dolor y sufrimiento? Bueno, Dios sabe los propósitos. ¿Ya? Bien, ¿algo que decir sobre esto? Sí, pastor, justamente tengo ahí música de fondo, por si acaso. No me pasa nada. Es súper interesante considerar que, como usted decía de manera correcta, que Job entendía que Dios le había quitado, ¿cierto? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios exaltado. Sin embargo, nosotros conocemos el relato del libro, donde entendemos que no fue Dios quien le quitó, sino que fue Dios quien permitió que Satanás le quitara todo. Entonces, por un lado, la Biblia nos dice una verdad de lo que Job comprendía respecto de las cosas que sucedían en su entorno. Me pasa lo mismo cuando Josué hace esta declaración de que el sol se detuvo. O Claro, sea, el hecho de que Josué dijera que el sol se detuvo es una realidad que está viendo Josué, pero eso no implica que el sol realmente se haya detenido. No sé si se entiende sí. esa dicotomía, Mm. porque algunos pueden decir, no, pero tú dices que la palabra no miente. Yo digo, efectivamente, yo digo que la palabra no miente. Entonces, ¿cómo Josué dice que el sol se detuvo en aquella batalla? Claro. Entonces, yo creo que esa es una distinción bien interesante, que el Mm. hecho de que algo se escriba no quiere decir que aquellos que observaban su realidad tuvieran una comprensión astronómica, por ejemplo, de los elementos que lo rodeaban. Lo mismo Job, Mm. una realidad muy, muy, muy similar a la que vive en este caso Josué. Eso quería comentar solamente, pastor. Bien, gracias hermano David, exacto. La cosmovisión hebrea es totalmente distinta a nuestra cosmovisión de la realidad, del cosmos y de muchas cosas, ¿ya? Entonces, eso hay que tenerlo presente cuando uno va a leer el texto en el Antiguo Testamento. Hay que ponerse en los lentes que es la cosmovisión, a cómo ellos entendían la creación, el universo y todo lo que estaba a su alrededor, que es totalmente distinto a como nosotros lo vemos. A John Walton, yo les recomiendo ese libro de John Walton, que habla sobre Adán y Eva, porque él busca justamente entender la creación del hombre y del mundo desde la cosmovisión, desde la filosofía hebrea de ese entonces, ¿no? Del año 2000 antes de Cristo. Y hay muchas cosas que son totalmente distintas como nosotros entendemos. John Walton se llama el autor. Bien, otro punto más. La ¿Nombre del libro, pastor? soberanía, perdón, ¿El nombre del libro solamente para saberlo? ¿De John Walton? John Walton, sí, Adán y Eva, creo que se llama el libro, ¿no? John Walton, búscalo por el autor, creo que tiene dos libros que hablan sobre el Génesis, y uno de Adán y Eva, y otro me parece sobre Moisés y cómo anduvo por ahí por el desierto, pero desde una cosmovisión hebrea, bien interesante. Voy a buscar de ahí el título exacto para compartirlo posteriormente, ¿ya? El mundo perdido de Adán y Eva. Ahí está, ese mismo, justamente. Tiene un lenguaje un Ah, poquito está pesado, buenísimo. ¿no? Un poco pesado, pero es muy recomendable. La soberanía y bondad absoluta de Dios, ¿no? Aquí son por ejemplo, el sufrimiento eh, queda descartado como producto de un Dios malvado. Es decir, el libro de Job no es para decir que Dios es el que produce el sufrimiento, el mal o el dolor. No. Más bien, el libro de Job va a plantear cómo Dios es omnipotente, ¿no? Es omnisciente y sus planes no son frustrados ni por el sufrimiento ni por el dolor. Más bien, esos elementos que nosotros queremos evitarlos también juegan un papel importante dentro del plan de Dios en este escatón, ¿no? Es decir, en este periodo que a nosotros nos toca vivir, donde hay muchos misterios que no entendemos desde nuestro punto de vista humano, no así desde la perspectiva divina. Por eso Job dice en el verso 2 del capítulo 42, yo conozco que todo lo puedes y no hay pensamiento que se esconda de ti. Y eso es cierto, es verdad. Pero para el hombre,
Hay muchas cosas que no conocemos y que nunca vamos a conocer, y hay muchos pensamientos que son escondidos para encontrar respuestas, ¿no? Pero para Dios no. Mira la basura. ¿Bien? ¿Y cosa? La basura, las cortinas. Perfecto. ¿Hay alguien que quiera decir algo? ¿O porque salió allí un audio? ¿No? Bien. Otro elemento de la lección, todo esto son puntos que están dentro de la lección número 3 sobre el resumen de Job. La crítica a la interpretación simplista del dolor. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí se denuncia el error de los amigos de Job. ¿Quiénes eran los amigos de Job? ¿Se acuerdan cómo se llamaban? Elifaz, Bildad y Sofar Eliú. Eso, muy bien, exacto, muy bien, hermano David. Claro que sí, ¿no? Entonces, eh, aquí se denuncia justamente el error de los amigos de Job, porque ellos veían o entendían o querían transmitir a Job que el sufrimiento es consecuencia directa del pecado que Job había cometido y por eso él estaba sufriendo. Pero Job va a confrontar esta teología presuntuosa llamando a estos amigos médicos nulos, ¿no? Ahí en el versículo 4 y 5 dice, porque ciertamente vosotros sois fraguadores de mentiras, refiriéndose a sus amigos, ya en este discurso, sois todos vosotros médicos nulos. Ojalá callaréis por completo porque esto os fuera sabiduría, porque esto os fuera sabiduría, ¿no? Entonces, Job ve que lo que ellos dicen no tiene razón de ser, no está bien, no va con sus principios, con sus valores, aunque en algunos momentos Job también después se arrepintió de pensar o decir algunas cosas que entendía al final que no era lo correcto respecto a cómo estaba actuando Dios y cómo él veía las cosas sobre el obrar de Dios. ¿Ya? Otro punto. La esperanza en un redentor. Esto también es interesante porque a pesar de las quejas y dudas que encontramos en Job aquí en este libro, eh, él ciertamente va a manifestar la convicción de que Dios es justo. Dios es justo. Y que él justamente iba a proveerle un redentor, un salvador, un vindicador, ¿no? a- de lo que él estaba sufriendo. Y la fe que él tenía justamente expresa esta realidad allí en el capítulo 19 de Job, versículo 25-26, que dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de desechada esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, ¿no? Job estaba convencido que Dios es justo y que Él lo iba a redimir también, ¿no? Y que Él iba a obrar en su vida, no sabía cómo, ni tenía la forma clara para explicar el método que Dios iba a utilizar, pero tenía convicción y certeza de que Dios estaba detrás de esto y que Él lo iba a redimir, ¿ya? La esperanza de un redentor, porque esto tiene que ver mucho con Cristo. El libro de Job apunta mucho también a la persona de Cristo, como vamos a ver. ¿Ya? Y otro punto que también está dentro de esta lección tiene que ver con la humillación ante la revelación de Dios. Cuando Dios responde, desde ese episodio de la tormenta que ustedes leen en el libro ya casi al final, no da explicaciones teóricas, sino que confronta a Job con su majestad, llevándolo a que Job se arrepienta. Y allí Job justamente habló de cosas que no entendía y se arrepiente en polvo y ceniza en este conocido pasaje que encontramos en el capítulo 42, versos 5 y 6, que dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Porque claro,
él tampoco entendía muchas cosas. Y ven cómo se relaciona bastante Job con el Salmo 73, si lo leyeron, como decía la hermana Verónica, porque Asaf tampoco entendía, era como una bestia delante de Dios, dice, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí, ¿no? Y así también le sucede a Job, cuando Dios se revela a él en esta tormenta, ahí él comprende y se arrepiente ante el Señor. Interesante, ¿no? ¿Qué les parece hasta aquí todo esto? Pastor, yo tengo una consulta. Hermana Creo que Verónica. hay algo que no entendí o lo estoy viendo de forma distinta. Pero el hermano David mencionó a los cuatro personajes al lado de Job y yo entiendo que tres de ellos tenían como esta sabiduría tradicional bien liviana. Y Eliú no lo veo así. No sé si estoy en lo correcto, me perdí yo de la forma en que lo leí o no. Claro, sí. En este caso, Eliú, él cumple un rol distinto a cómo van a ser los otros personajes que Bildad, ¿no es cierto?, Elifaz y Sofar. En tanto, él, eh, como amigo, tiene un discurso ahí en el capítulo 32 donde sus palabras, su opinión vienen a ser algo distintas, ¿no?, a cómo lo expresaban sus amigos anteriores. Claro que sí, hermana Verónica. ¿Ya? Y es bueno leer lo que dice allí en el capítulo 32, Eliú, y comparándolo con lo que han dicho anteriormente, los tres discursos que tenía estos tres personajes anteriormente, para que se vayan dando cuenta del contraste o la diferencia que hay entre uno y otro. ¿Bien? Perfecto. Entonces, encontramos acá que el epílogo del libro de Job muestra que Dios finalmente honra la fidelidad de quienes confían en Él durante la angustia. El caso de Job. Y tras la prueba, el Señor bendijo el estado final de Job más que su principio, restaurando su prosperidad, como lo dice el verso 42. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, No y sé, aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job, y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes les habían conocido y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Así era la riqueza de los hombres aquí en aquel entonces, en el tiempo de los patriarcas. ¿Te acuerdas de lo que dice Deuteronomio capítulo 1, versículo 11? Cuando vieron Pentateuco, Deuteronomio 1:11. Jehová Dios de vuestros padres os haga 1,000 veces más de lo que ahora sois, y os bendiga como os ha prometido. Mira, que hay similitud. Ahí le dice a Moisés que el Señor te bendiga 1,000 veces más de lo que hasta ese momento te había bendecido. Y aquí a Job hace lo mismo con él. Le bendice 1,000 veces más de lo que había sido bendecido, ¿no? Por su fidelidad. Aunque él también tuvo dudas en algún momento, inquietudes que, como vimos anteriormente, llevó a que se arrepintiera ante Dios y Dios lo restaura, ¿no? Una historia maravillosa donde, al final de cuentas, el bien prevalece sobre
el mal. Aunque nos cueste entender muchas veces cuando pasamos por pruebas difíciles, complicadas, por adversidades. ¿No es cierto? ¿Qué les parece? Pastor, Sí, hermano algo Jorge. bien importante, sí, algo bien importante que muchas veces demonizamos las situaciones que a veces nos suceden en nuestras vidas, pero no nos olvidemos que Dios es quien tiene el control de todo y Él es el que hace sufrir también al bueno, porque muchas veces decir lo que, o los amigos de Job, quizás por el pecado de Job, pero no, esto venía de Dios y Él permitió que sucediera esto en la vida de Job. Y debemos entender que Dios tiene el control de todo y aun cuando nos creemos que es por nuestras pruebas, por nuestras dificultades, por nuestra desobediencia, no, es que Dios promete. Entonces debemos tener claro esa situación, porque muchas veces también hay hermanos en la iglesia que apuntan a la persona con el dedo, no, por tu pecado, estás sufriendo por tu pecado, pero resulta que es algo que Dios está tomando el control de la vida de esa persona para llevarlo a un bien mayor o subirlo de nivel espiritual también. Mm, Entonces debemos entender eso, por qué el hermano está pasando pruebas, por qué está pasando dificultades, también debemos entender eso. mm, No acusar ni tampoco decir que el pecado está en pecado y muchas veces lo apartamos y lo dejamos solo y el hermano está sufriendo. Entonces claro, debemos tener cuidado en ese sentido. cierto, Amén. claro. Recordemos que en el fondo el libro de Job habla de la soberanía y la sabiduría y la omnisciencia de Dios. Dios lo sabe todo. Él lo conoce todo, ¿no? Y Él lo domina y lo controla y lo gobierna todo. Aún el diablo está bajo el dominio de Dios, ¿no? Y aunque Job no sabía, como decía al principio, que hubo ese diálogo entre Dios y Satanás, algunos dicen que esa es una metáfora, ¿no? Que no es algo real, sino que una metáfora para introducir el libro. Pero bueno, no vamos a discutir eso, pero en el fondo Dios es el que permite que el enemigo también tenga su, su alcance, pero ese alcance está limitado por el poder y la voluntad de Dios, ¿no? Pero ese enemigo ya fue vencido en la cruz, ¿ya? Porque recordemos que Job obviamente está escrito 2000 años antes de que Cristo muriera en la cruz. Y en la muerte de Cristo, obviamente, derrota al enemigo. Cumple la profecía de Génesis 3:15. Entonces, eh, con mayor razón hoy para el creyente tiene esa protección del enemigo, pero aún así Dios en su potestad, en su misterio, en sus caminos inescrutables, permite que pasemos situaciones que a veces no entendemos. El por qué Dios permite que pasemos por esas situaciones, sobre todo las pruebas difíciles, ¿no? La enfermedad, la escasez y aún la muerte. Entonces hay muchas preguntas que tenemos hoy día nosotros que no van a tener la respuesta precisa, eh, porque Dios no la ha revelado tampoco en su palabra, pero que en algún momento cuando Cristo vuelva en gloria y majestad, sí tendremos respuestas precisas, perfectas a toda pregunta que tengamos. Pero en nuestra vida actual no es tan así, no es tan así, ¿ya? Aún Jesús, entendiendo el misterio por el cual tenía que él pasar su vida, le dice al Padre, si es posible que pase en esta copa, no se haga sino tu voluntad, enfrentando el dolor, el sufrimiento y a todo lo que significaba la cruz para él. Ok, y hablando de Jesús, está esta conexión en el libro de Job justamente de Cristo, porque Job anticipa la necesidad humana de un mediador redentor. Y este anhelo se cumple en la persona de Cristo, quien es la sabiduría de Dios encarnada y el único justo que sufrió perfectamente para interceder
por la humanidad. Y Pablo dice allí en 1 Corintios 1:24, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Jesús es la sabiduría encarnada. Y Colosenses también habla de que en Cristo está la riqueza y los tesoros de la sabiduría. Entonces, Job apunta, es como un tipo, ¿no?, que apunta a la persona de Cristo, al justo, sufriendo por los injustos y en él cumpliéndose la perfecta sabiduría, en Jesús. Y eso es maravilloso. Entonces, en conclusión, en esta lección, el libro de Job concluye que la capacidad humana para comprender los caminos de Dios es extremadamente limitada. No lo sabemos todo, ¿no? Por lo tanto, la verdadera sabiduría no consiste en encontrar explicaciones a cada aflicción que tengamos que vivir en esta vida, sino en mantener el temor del Señor con una obediencia y adoración humilde, confiando en la soberanía y bondad divina, aún, aún en medio de los misterios más profundos de la vida. Esa es la sabiduría que nos transmite el libro de Job. No, por eso es importante que lo lean para que vean detalles, eh, la filosofía de los amigos de Job o la teología de los amigos de Job, la de Liu, ¿no?, la del mismo Job, y cómo Dios va allí en su paciencia, esperando el momento para revelarse y hacerle ver a Job todo para que él entienda y comprenda y posteriormente sea bendecido 1000 veces más de lo que fue en un principio. Bien, comentarios o preguntas, inquietudes que tengan. Creo, pastor, ¿Sí? Adelante, hermano César. gracias, hermano Dinko. Creo que podríamos estar hablando toda la noche del libro de Job. Es tremendo este libro, tremendo. Y también ha sido muy, muy mal usado, mal interpretado por estos predicadores de la prosperidad. Ciertamente. Claro que sí. Claro. Es un buen punto, ¿no? Porque muchas veces se utiliza esta historia, se utiliza este libro con otros propósitos, no de buscar una sabiduría en cuanto a esta sabiduría que tiene que ver con el temor del Señor para obedecer, para adorar a Dios aún en medio de las pruebas y dificultades, sino que como un enfoque para ser más bien bendecidos, ¿no? Ser prosperados como Job, ser ricos como Job, pero tratan de obviar o eliminar lo que es el sufrimiento, el dolor, el arrepentimiento, el pecado, al diablo que aparece también aquí en el libro de Job. Es toda una historia interesante, ¿no? Porque se conjugan personajes como los amigos, esos tres amigos, medio amigos, ¿no? Como Eliú, como el diablo, como Job mismo y como Dios, ¿no? Una novela maravillosa. Muy bien. ¿Alguien más quiere decir algo? Pastor. Bueno. ¿Sí? ¿Quién dijo? Si no, yo, pastor, me Hermano llamó mucho Dinko. la atención cómo concluye el capítulo 42, Ujú. porque después que Job reconoce, de oídas te había oído y lo que continúa, lo que sucede después en el versículo 7 es que Jehová le dice a Elifaz y también a sus dos compañeros, esto sirve de argumento también a lo que preguntaba la hermana Verónica, pero le Claro. dice a Elifaz y a los dos compañeros que no habían hablado de mí lo recto. Entonces le piden que ofrezca holocausto y que Job ore por ellos. Entonces, cuando en el versículo 10 Jehová le quita la aflicción a Job, dice cuando él hubo orado por sus amigos. O sea, si Job ya había Exacto. entendido realmente quién es el Señor, lo que le corresponde es también ser instrumento para el Señor. Mm.
Entonces, no se queda solo en una comprensión teórica, sino que me llamó la atención que pasa a ser un aspecto práctico. Y dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. O sea, ya cuando hubo orado por, específicamente dice el versículo 9, Elifaz, Bildad y Sofar. No mencionan a Eliú. Sí, Por eso me acordaba de la pregunta de la hermana Verónica. exacto. Entonces lo encontré muy, muy práctico. Ok, ahora que entiendes quién soy realmente, dice el Señor, bueno, tienes que orar por tus amigos. Aquí tiene que haber un cambio en el vivir de ellos. Y tú Sí, eres instrumento para eso. Y creo totalmente. que también es llamado para nosotros. Así es, pues. Y fíjate que en la versión, la NTV, así lo dice, ¿no? El versículo 8 dice, así que tomen 7 toros. A ver, voy a compartirle mejor acá para que lo vayamos leyendo todos juntos, ¿ya? En esta versión de la NTV, que dice, así que tomen 7 toros y 7 carneros y vayan a mi siervo Job y ofrezcan una ofrenda quemada por ustedes mismos. Mi siervo Job orará y yo aceptaré la oración a favor de ustedes. No los trataré como se merecen, a pesar de no haber hablado de mí con exactitud, como lo hizo mi siervo Job. Así que Elifaz, el temanita, Bildad, el suita, y Sofar, el naamita, hicieron lo que el Señor les mandó, y el Señor aceptó la oración de Job. Mira, interesante. Y Job no solamente pensó en su situación, sino que también en sus amigos. Aunque estaban equivocados en muchas cosas, él igual pensó en ellos, buscando de parte de Dios su misericordia. Y así fue. Tremendo, tremendo. Muy bien. Vamos a las preguntas. ¿O alguien más quiere comentar de lo que hemos visto hasta ahora? Mencionen las 4 verdades clave de Job. Pregunta 1. ¿Cuáles son esas 4 verdades según la lección? Está al principio, ¿no es cierto? Díganla. ¿Quién lo va a decir? Dios tiene propósitos para cada una de las situaciones que vivimos, aunque no las podamos conocer, aunque permanezcan ocultas. Esa es una primera verdad. La segunda que menciona es que dice literalmente la sabiduría popular se aplica fácilmente a algunas situaciones, pero no al sufrimiento de los justos. Mm, mm, Eso da para interesante eso. comentarlo mucho. Sí, ¿Cierto? Claro. sí. ¿Y la tercera y cuarta? Pastor, ¿las Dice, contestó? ¿Ya? Ah, ya. Sí, hermana está Ida, bien. No, no, no. Yo pensé que usted no la iba a contestar. Siga Es que nomás, la estaba perdón. contestando. Sí, 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 perdón, compartan nomás. perdón. Compartan nomás. No. ¿Usted es la amiga de Dinko? Como los amigos de Job. Sí. adelante, hermana Ida, por favor. Ya, hermana Ida, Bueno, Estamos cuéntenos. muy calladita, sí. dice, los justos que sufren deben unir humildemente sus lamentos o afirmaciones de la bondad y la justicia de Dios. Y la cuarta es la comprensión humana de la sabiduría es limitada y siempre comienza con el temor de Dios y la obediencia a sus mandamientos. Eso. Muy bien, ¿no? Eh, la sabiduría del hombre es limitada, ¿no? No podemos entenderlo todo, no podemos comprenderlo todo. Como siempre hemos recordado la ilustración de San Agustín, ¿se acuerdan? Que iba caminando en la playa, en el océano, hizo un hoyito
y subió la ola, llenó ese hoyito y entendió, ah, mira, aquí todo el océano es la vasta sabiduría de Dios en tanto lo que Él conoce, tanto lo que yo tengo como conocimiento solamente este hoyito donde está esta agüita del mar, donde es muy limitada comparada con el océano infinito del conocimiento de Dios, ¿no? Es imposible conocer como Dios conoce, pero lo que Dios ha revelado para nosotros en su palabra es suficiente. Es suficiente para pensar correctamente, es suficiente para actuar correctamente. Bien, sobre el autor del libro de Job, Es desconocido, aun cuando hay bastantes que concuerdan o que plantean que podría ser incluso hasta Salomón. claro, claro. Y los eruditos que dicen que la fecha es del año 2000 antes de Cristo, algunos dicen que fue Moisés, quien cuando estaba en Moisés. Madián escribió el libro de Job, teniendo en mente la experiencia de una persona que había sido conocida y que se había transmitido oralmente y que él llevó a escribir el libro. Pero son solamente conjeturas, no son conclusiones para decir quién verdaderamente escribió este libro, aunque nosotros podemos decir que el autor o la fuente principal es Dios, porque fue inspirado por el Espíritu Santo. ¿A quién? No lo sabemos. Ok. ¿Dónde, en qué año son situados los acontecimientos? Según el autor, en el pasado reciente, entre el 970 y 586. Pero hay más comentaristas que amplían el rango, ¿eh? Lo amplían, hay uno entre el siglo segundo y el siglo XV, hay otro que lo tira hasta el Sí, año 2000 antes. sí, No hay consenso en eso. exacto, exacto. Justamente hay una variedad de posturas respecto a la autoría y a la fecha de composición, aunque también hay que destacar lo que es el momento cuando ocurren también los hechos, que son distintos. Entonces hay variedad de posturas, ¿no? Desde el año 3000 antes de Cristo hasta el 350 por allí, cuando ya estaban asumiendo los griegos, los medo-persas, el gobierno en el mundo después de los caldeos o los babilonios. Entonces, un rango muy, muy extenso. Pastor, igual el hecho de que se dé mucho esta dinámica de los sacrificios realizados por los padres de familia indica que es un periodo anterior al establecimiento de la ley en donde el sacrificio radicaba principalmente en los levitas, ¿no? Claro, lo sitúan en el tiempo patriarcal, ¿no? Previo a la ley, previo a todos esos momentos que ya se van describiendo a contar del Pentateuco, ¿no? Después de, de Noé. Y antes de Abraham o hasta Abraham, ¿no? Un periodo patriarcal. Ahí sitúan el libro de Job, pero otros lo llevan más allá, anterior a ese periodo, por el lenguaje arámico que está dentro del texto, que es un arameo antiguo, ¿no? Ok. El propósito, describe el propósito de características distintivas de Job. Yo, pastor, Ya, hermano César. su propósito principal es explorar los límites y usos de la sabiduría proverbial tradicional ante el sufrimiento del justo, de una persona justa. A Sí, diferencia de los proverbios, que ofrece una visión ideal de la vida donde al bueno le va bien, Job mm, aborda la realidad de que las personas fieles también sufren, mm, cuestionando la bondad y la justicia de Dios en estas circunstancias. Se distingue por rechazar interpretaciones simplistas y por invitar a una lucha reflexiva que va más allá de la guía proverbial convencional. eso, claro, ¿no es cierto? Eh,
¿Por qué los justos tienen que sufrir? Bueno, muchos preguntan eso. Hay que ver a Cristo, el justo de los justos, sufriendo por los injustos, porque el libro de Job se cumple perfectamente en todo ese aspecto en Cristo. Interesante, ¿no? Ya, ¿cómo anticipa la persona y la obra de Cristo justamente el libro de Job? Yo puedo leer la respuesta. Hermana Verónica. Se anticipa de varias maneras. Primero, la conexión más directa entre Cristo y el libro radica en que Cristo es la sabiduría de Dios y que en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Por Mm, lo tanto, cuando buscamos la sabiduría fuera de Él, estamos condenados a encontrar solo necesidades humanas. mm, En segundo lugar, este libro insiste en que cada limitación humana, en que dada la limitación humana para comprender la sabiduría, esta se resume en dos elementos, el temor de Dios y la obediencia a sus mandamientos. mm, En tercer lugar, en varias ocasiones el libro de Job reconoce la imperiosa necesidad que tienen los seres humanos de un mediador entre ellos y Dios. Y en cuarto lugar, como hombre justo, cuya lealtad a Dios fue probada mediante el sufrimiento, Job anticipó la culminación de esa prueba en Cristo. maravilloso, ¿no? ¿Cómo va mostrando a Cristo el libro de Job? ¿Lo habían visto así? ¿No? De hecho, fíjense que comienza con Satanás ahí ante Dios para culpar a Job. Es como el inicio del ministerio de Jesús, que fue al desierto y Satanás también lo enfrentó. Y después desarrolla todo su ministerio de años de burla, ¿no? Tenía muchos amigos, como eran los 12 apóstoles, como Job también tenía. Y los apóstoles no entendían a Jesús. Los amigos tampoco entendían a Job. Al final, Jesús tuvo que sufrir y morir, aunque Job sufrió bastante, pero no murió, fue bendecido. Pero hay bastante similitud, ¿no? Pero Y también por fue un, despojado Job. perdón, No, decía que, perdón, también fue despojado Job y después fue restaurado. sí, cierto. Claro. No, hay muchos eh, tipos, ¿no? Que encontramos en el libro de Job que apuntan al antitipo que es Cristo, ¿ya? Y explique las tres posibles explicaciones para el sufrimiento, valga la redundancia. Explique las tres explicaciones para el sufrimiento. Pastor, ¿Sí? Hermano Giovanni. sí, aquí yo remato. Bueno, primero, que dicen que Dios no es justo ni bueno, que los fieles soportan dificultades porque Dios es al menos parte malvado, que dicen aquí, que dicen que Dios es malo. Pero el libro rechaza esa posibilidad, afirmando con firmeza que Dios es bueno. Dios es bueno en el prólogo y en el epílogo. Y habla sobre la bondad de Dios en medio del sufrimiento. El segundo es que sufren porque Dios no es soberano. El sufrimiento escapa a su control. Sin embargo, el libro de Job también descarta esa posibilidad, afirmando que Dios es omnipotente o todopoderoso. Leyendo esto me acuerdo del dilema de Epicuro, sí, el dilema de Epicuro parece que habla sobre el tema de que si Dios es todopoderoso, es bueno, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay sufrimiento? Y ahí hay un argumento también que se puede abordar. El tercer lugar, que dice, Bien. claro, que Dios es bueno y soberano, pero las simples criaturas no siempre pueden comprender la manifestación de su bondad y sobre su bondad soberana, es lo que usted compartía. Sus caminos están por encima del análisis humano, o sea, nosotros tenemos un límite. Y si bien hay atisbos, hay explicaciones, como bien decía, en el libro sale de que el Señor estaba hablando con Satanás y Job no lo sabía. Nosotros lo podemos entender un poco, pero aún así la sabiduría es limitada en comparación a nuestro Señor, que la sabiduría de Él es infinita. Bien. Gracias, hermano Giovanni. A ver si para la próxima clase mejora un poquitito tu micrófono porque a veces se va y vuelve. Ya, pero muy bien. Ok. Ya, pues, querido hermano, ahí respondieron muy bien, ya tienen la respuesta del cuestionario. Les felicito, excelente. Lean el libro completo, repásenlo. Aparte de la Valera, léanlo en la NTV, en la TLA, léanlo en la NBI, léanlo en la LBLA
Todas las versiones bíblicas que puedan, leanlo para sacarle más provecho. Bien.